Alex Hidalgo, bienvenido a Línea Clara. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias, hombre. Muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Es un gusto para mí poder entrevistarte, tener esta charla contigo, a uno de los más destacados del podcast en España. Te empiezo Bueno, preguntando... Sí, dime. sí, nada. Te empiezo preguntando por el tema de actualidad. Está en redes, en boca de todo el mundo, todo el país está preocupado y hablando de qué pasa con Madrid. Ha entrado en vigor el estado de alarma, parece que se supone que durante unos 15 días hay un enfrentamiento en redes, enfrentamiento entre políticos, entre periodistas de un bando y otro. ¿Cómo ves la situación, Alex? Pues fíjate, Alejandro, no sabría decirte, porque lo cierto es que durante el periodo de confinamiento, esto como periodista no me va a dejar bien, pero durante el tiempo de confinamiento yo sufrí de infoxicación con todo esto del coronavirus y el COVID. Trabajé muchísimo en ello, estudié mucho todo lo que estaba pasando y de hecho hice 5 especiales, publiqué 2 episodios semanales de Lo que tú digas, los regulares y los especiales sobre coronavirus, con algunos de los mayores expertos del país, con una enfermera que trabaja en la UCI de Alcorcón y con un paciente ingresado por neumonía bilateral. Yo llegué a un punto en el que estaba tan contaminado de información y tan saturado que me di cuenta de que estaba perdiendo un poco la cabeza, en el sentido de que no era capaz de enfocarme en nada que no fuese el coronavirus dichoso y la situación de la pandemia en España. Y si en algún momento me desconectaba de las redes sociales, de Internet y de la información en televisión, sentía que me estaba perdiendo algo y no aguantaba prácticamente 15 minutos sin volver a ver qué estaba sucediendo con todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la forma de solucionarlo? Me separé por completo de todo lo que tuviese que ver con información sobre el coronavirus, más allá de la necesaria por mi parte para cumplir con las normas que se me impongan. Entonces, no me atrevo tampoco a darte una opinión. Si tú escuchas lo que tú digas, sabes que yo jamás opino, jamás, porque siempre soy una persona que soy muy insegura de todo aquello que creo. Entonces, lo que hago es preguntar, escuchar, reflexionar y ya está. Pero no me atrevo a hacerte yo un análisis de cómo está la situación ahora mismo en Madrid, porque como te digo, no lo conozco bien. Sé que es preocupante, sé que está habiendo informaciones contradictorias, que es algo que llevamos viviendo regularmente desde el inicio de esta pandemia, ya sabemos, mascarillas no, mascarillas sí, parques no, parques sí, etcétera, etcétera. Y eso es, a mí realmente es lo que más me ha preocupado, es eso, el problema que tenemos ahora mismo para confiar en quienes tenemos que confiar porque no nos queda otra. Pero claro, estamos obligados a seguir y acatar y presumir como positivas y reales las órdenes o indicaciones de gente que las ha ido cambiando cada cierto tiempo y nos ha llevado de aquí para allá como pollo sin cabeza. Entonces, pues es lo que te digo. No sé si te sirve mi respuesta. Sí, claro. Pero ¿Tienes esa sensación de que ese sentimiento que me cuentas, no sé si casi decías infoxicación, ¿no? sí, ese trastorno, yo Sí. diría, incluso. Sí. Esta situación, este sentimiento, sensación, ¿crees que es compartido por mucha gente? Sí, por mucha gente. Creo que ha habido secuelas importantes del confinamiento, unas más evidentes que otras, pero yo creo que todos tenemos que arrastrar algo de aquella etapa, y sobre todo por la incertidumbre, más que por el confinamiento en sí, porque realmente no sabíamos qué estaba pasando. Es que eso era para mí, esto, como te digo, es lo más grave y es lo que yo intentaba paliar de algún modo contactando con todos estos expertos. Yo con el primero que hablé fue con uno de los mayores conocedores y estudiosos e investigadores del mundo en coronavirus, que es el doctor Adolfo García Sastre, que seguramente mucha gente después lo haya visto en
con Iker Jiménez, en otros programas de Telecinco, Antena 3. Bueno, pues yo contacté con él a finales de febrero. Le escribí un correo, porque yo ya estaba preocupadísimo. Y aquí no había nada. A finales de febrero, principios de marzo, yo creo que había como un puñado de contagios en España, 100 y algo, pero es que ya pintaba mal. Pero en aquel momento nos decía, es que es lo que te decía de la información que fuimos recibiendo y que de repente una cosa, al día siguiente la otra, luego la otra, luego la otra. Empezó desde el minuto 1 cuando nos dijeron que esto no iba a pasar de un caso o dos aislados en España. Y de repente nos encontramos con que ya había 200. Ahí empezó toda esa información que luego era desinformación. Lo mismo nos pasó con las mascarillas. Al principio las mascarillas no eran necesarias. Sí, para el personal sanitario, porque tal, pero para la gente de a pie no. ¿Para qué? Ahora vamos todo el mundo con las mascarillas. Yo le preguntaba a Adolfo García Sastre, en ese primer episodio que grabé, en ese primer especial del coronavirus, que como te digo, creo que se publicó el 4 de marzo, yo le decía, Adolfo, si estamos viendo que en China han conseguido, es el único país que sabemos que ha pasado por esto y ha conseguido controlarlo, y cuando vemos las imágenes en los informativos, lleva mascarilla el apuntador, ¿cómo es posible que aquí nos digan que no es necesario? Pues eso lo hemos tenido que sufrir durante todo este tiempo y lo estamos sufriendo a día de hoy. Y yo creo que eso es lo que nos está produciendo más problemas, más ansiedad, más preocupación, más inquietudes. El hecho de no estar nunca seguro de si nos están informando bien o de si sabemos cuál es la realidad de la situación terrible por la que estamos pasando. ¿Cuál crees que es la aplicación de eso que ha ocurrido? Eso que dices de que primero mascarilla sí, luego no, un medio, bueno, pues digamos que yo sigo mucha información tanto por televisión como por radio y también por redes. Lo bueno de las redes es que es casi al instante, lo malo es que es tan al instante que en muchas ocasiones digamos que es precipitada y poco contrastada, pero eso también puede ocurrir en radio y en televisión. Cuando se habló de esto de las fake news, no sé si estás de acuerdo conmigo, parece que las fake news eran solo en redes, informaciones de personas que tienen ciertos intereses políticos o X o relacionado con esto, ¿no? Pero hemos visto publicadas fake news en informativos, en radio, en prensa escrita, en la televisión. Es decir, las fake news no solo, incluso los políticos son emisores en muchas ocasiones de fake news. No sé si estás de acuerdo. No, pero sí, pero si hemos visto, joder, y esto lógicamente fue viral, vimos cómo en el programa de Risto Mejide se descojonaban de las mascarillas cuando todo esto empezó. Hacían bromas con el hecho de ponerse mascarillas y no sé qué. Todos recordamos, y también fue se tremendo, hizo viral, primero para bien y después para mal, cuando Lorenzo Milá desde Italia nos decía poco menos que éramos unos cuñados los que estábamos preocupados por esto. Entonces, yo creo, fíjate, que lo de las redes sociales vino después. Sí, yo pienso que también. Primero fueron los medios en los que deberíamos confiar, que se supone que son los que tienen la información contrastada, televisión, radio, los que tú has mencionado, prensa. Y al final, claro, lógicamente, eso ha llevado al movimiento que hay en redes sociales y me imagino que todo eso, como te digo, toda esa oscilación o desequilibrio informativo también nos ha llevado a que hoy haya negacionistas, gente en contra de las mascarillas. Es que, ¿cómo no? Si durante un tiempo nos dicen que no, luego que sí, luego es normal que haya gente que diga, pues yo me quedo en el no, que me dijisteis al principio. ¿Qué factores crees, cuál es la explicación que tú le das a esto? ¿Ha habido interés político detrás de esta desinformación? ¿Ha habido mentira? ¿Ha habido intención de crear una opinión política a favor y otra en contra para no hablar del fondo preocupante del asunto, que es el número de contagios que sigue produciéndose a diario y el número de fallecimientos que por desgracia sigue produciendo? Me encantaría saberlo, Alejandro. Fíjate, a mí me preocupaba cuando en los primeros compases de la llegada de la pandemia a España, yo era de la parte alarmista y a mí me preocupaba que tenía la sensación de que nos estaban edulcorando la información. Y cuando yo estaba convencido de que nos estaban edulcorando la información, había gente que aseguraba que nos estaban alarmando.
Y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté convencido de que nos están dando la información con un azucarillo y haya gente que diga que nos están alarmando? Yo creo que a mí la primera sensación que tuve es que se preocupaban tanto precisamente de no generar alarma, de no preocupar demasiado a la gente, que no obteníamos una información real. Porque es lo que digo siempre, no entiendo cómo es posible que durante aquel inicio del COVID-19, de la llegada del COVID-19, ¿cómo es posible que se dijese, no, esto es poco menos que una gripe, hay menor letalidad que la gripe, es menos grave que la gripe, cuando si te informabas, y entiendo que los científicos estaban súper informados, sabías que en China eso desembocaba, en algunos casos desembocaba en una neumonía bilateral, que es algo que es grave per se, no hace falta que pase nada más. Una neumonía bilateral es un fallo en ambos pulmones. Eso es grave. Eso no te pasa con la gripe común, o por lo menos no es un efecto conocido de la gripe común. No sé si hay algún caso aislado, pero no es el típico efecto. De la gripe común suele desembocar en neumonías bilaterales. Entonces eso ya le daba un factor de alarma y de respeto al COVID-19 que no se tuvo en un principio. Pero claro, es lo que te digo, yo estas cosas te las digo con mucho pudor porque yo no soy experto ni mucho menos. Yo soy un verdadero ignorante que ahora mismo hablando contigo estoy regurgitando información. Yo te planteo las dudas que tuve y las que sigo teniendo. Uh-huh. Claro, pero como periodista, sobre todo dices que en aquellos primeros momentos, perdona, informado sobre los hechos, sobre las noticias, sobre la información que emitía el gobierno, la información que emitían las televisiones, no solo en España, y radios, la información no solo en España, sino en el resto de Europa, y que tú en febrero tenías esa sensación, o esos indicios de que esto iba a ser grave, y señalas que el portavoz del gobierno para la pandemia, que es Fernando Simón, decía en España que iba a haber pocos casos y que sería poco más que una gripe. Y digamos que los portavoces de medios de comunicaciones cercanos al gobierno transmitían ese mensaje. Mientras tanto, en otros medios, como puede ser tu programa o incluso un programa de Iker Jiménez, se estaba empezando a decir que esto no era así y que nos estaban ocultando información o mintiendo, depende cómo se quiera mirar. Entonces, digamos, como periodista desde fuera, analizando la información que se fue dando día a día, si hacemos ahora un estudio en profundidad de lo que se fue diciendo al principio y de lo que se dice ahora y quién lo dijo, quién dijo qué al principio y qué dice qué ahora, pues alucinamos. No, por supuesto que alucinamos. Otra cosa que estaba pensando yo ahora, que quizá tenga que ver, fue lo que pasó con la gripe A y con el ébola. Imagino que te acordarás de que en su momento con la gripe A sí se creó cierta alarma inmerecida, porque no llegaba a lo que se comentaba respecto a la gravedad en aquel momento, y con el ébola, si mal no recuerdo, hubo un caso en España, y también hubo mucha preocupación. Y también te digo, no es para menos porque el ébola sí es más grave que esto. Lo que pasa es que es mucho menos contagioso. Claro. Entonces, yo entiendo que ese fue otro factor de que los propios medios de comunicación dijesen, vamos a agarrarnos. Pero aún así, tío, yo lo percibía en la calle, que había como mucho... O sea, en aquel momento el cuñado los cuñados éramos los alarmistas, y ahora, echando la vista atrás, los cuñados eran los otros. Claro, eso me refiero. Claro, tú estabas alarmado y preocupado, pero es que pasaba en la calle. A mí me pasaba en la calle, o yo trabajaba en un programa de televisión, y en la redacción de ese programa se descojonaban de mí cuando estaba pasando lo de China, y yo os decía, que no haya tanta risa. Joder, el otro día hablaba con Mar Gómez, que es una meteoróloga y es una chica súper inteligente y que está también muy formada en este tema, y yo le decía que el problema también es que no hay conciencia global. Yo ahora hablo con mucha gente que me dice, mira, tío, yo te reconozco que como estaba pasando en China, yo digo, a mí ni me va ni me viene porque esto es en China. Claro. Y las cosas no funcionan así. No, somos regiones diferentes de un mismo planeta, no somos planetas diferentes. O sea, lo que pasa en China debería preocuparnos. Y más en un mundo más conectado que nunca.
Claro, a eso voy, en un mundo Claro, esto globalizado. no es el siglo VIII en el que una enfermedad tardaba años en llegar a otra parte del mundo, si es que llegaba. Es que ahora tarda lo que tardó, un mes, dos, tres, ya está aquí. Tío, que me digan lo que quieran, pero yo aluciné cuando vi el vídeo de la charla de Bill Gates en 2015 Sí. describiendo el escenario que tenemos ahora. Yo no sé, no sé si él tiene un plan, yo no sé nada. Yo solo sé que vi ese vídeo y aluciné. Y dije, pero este señor hace 5 años estaba explicando que esto iba a pasar. Y hasta que lo tuvimos en la cara, hasta que nos estalló en la cara, que es lo que me decía Mar precisamente el otro día, que va a pasar con el cambio climático, hasta que nos estalle en la cara y sea demasiado tarde para hacer nada, no vamos a darnos cuenta y aun cuando pase, porque aún hoy, que ya está pasando, hay quien todavía lo minimiza, pasa de la mascarilla, en fin. No lo sé, no sé. Escuchaba preparando esta entrevista, la conversación, la entrevista-conversación que tenías con Isabel Gemio en tu programa, en Lo que tú digas radio, y yo al escuchar decías que yo pienso exactamente lo mismo. Pero voy más allá, a lo que estamos haciendo ahora, en referencia a lo que estás haciendo ahora, de si no somos conscientes de las cosas, de si no lo queremos ver. Yo tengo la sensación de que sí se ve, y sí se quiere ver, pero en referencia a lo que decías, de que después de la vuelta del estado de alarma parecía que no había pasado nada, terrazas llenas, pubs llenos, bares llenos. Yo tengo la sensación de que la gente sí fue consciente de lo que pasó y le asustó tanto que quisimos hacer como si no hubiese pasado y como si no pudiese volver a pasar. Porque nosotros mismos decimos, si uno piensa el momento grave que está viviendo y lo asume en consecuencia y actúa en consecuencia ese pensamiento, esa creencia, pues cambiaría su forma de vivir de manera tan radical que como no quiere hacer eso, lo que dice es, bueno, pasó, pero joder, malo será, como decimos los gallegos, malo será que vuelva a pasar porque estamos prevenidos, porque estamos avisados, porque ya hay unos medicamentos que palian los estadios más graves de la enfermedad. Yo tengo esa sensación. Pero te digo lo mismo que le decía a Isabel, yo puedo comprarte ese argumento si no fuese porque todavía no ha pasado, todavía estamos en medio de una pandemia. ¿Sabes? Eso es lo grave. Si a mí me dices, claro, pasó todo, como cuando acaba una guerra, que mucha gente en un especial que hice con Isabel Coixet, Juan Carlos Ortega, con filósofos, científicos, en los que les preguntaba cosas relacionadas con el coronavirus, que lo grabé durante el confinamiento, y les preguntaba si como decían la gente, saldríamos mejores de esto. Muchos me decían, pero es que ya pasamos por una guerra, ya pasamos por X cosas y estamos igual. Es que el ser humano tiene una memoria ínfima para lo que le interesa, o por lo menos. Y en este caso es lo que te digo, yo podría comprarte ese mecanismo de defensa o de supercompensación tras la tragedia si la tragedia hubiese terminado. Pero es que el problema es que no. Claro, lo único que ha terminado es el confinamiento y es lo que la gente no entiende. Y ha terminado el confinamiento porque lo han decidido arriba, pero la situación de pandemia, el COVID, el coronavirus, todo sigue ahora mismo adelante y con cifras alarmantes como ya tuvimos en su momento. Claro, pero ¿tú crees que una persona, el ejemplo que ponías me vale para explicar lo que pensaba, lo que reflexionaba contigo? En una guerra, ¿tú crees que un soldado, cuando dispara su arma contra una persona, crees que es verdaderamente consciente de que está quitándole la vida a esa persona? ¿O simplemente cree que está desarrollando una función que le toca hacer? No, yo lo que entiendo, aquí ya nos desviamos un poco del tema y vamos más esto es algo más psicológico. Yo lo he reflexionado alguna que otra vez, pero vamos, no lo quiero hilar con esto porque tampoco veo el hilo yo para hacértelo. Pero yo considero que las labores de los soldados que van a la guerra es la de deshumanizar al rival, porque evidentemente si no necesitarías un ejército de pero psicópatas. No quiero ir tanto a la acción en concreto, sino al hecho que está ocurriendo, lo que te cuentas a ti mismo sobre lo que ocurre. Y yo quiero, es que no sé, igual no me explico bien, pero quiero llegar al punto en que uno mismo se sale de la realidad y dice, bueno, está pasando esto, pero incluso veamos los datos de enfermos, de enfermedades psicológicas que se han desarrollado con el confinamiento y con esta situación.
Es decir, Aleja, y la gente que no enfermó es la que se salió un poco de sí mismo y le quitó hierro a la situación para decir, bueno, es que tengo que seguir con mi vida porque si no me enfermo. Pero es que precisamente un militar que vuelve de la guerra se trae la guerra con él. Si es que me pones el ejemplo perfecto. Casi va a ser muy difícil que conozcas a un militar que haya estado en una guerra y no esté obsesionado con la guerra y la pueda dejar a un lado. En cambio, con el coronavirus sí se ha dejado a un lado. ¿Tú crees? Y te repito que todavía lo estamos viviendo. Yo creo sí, que pero no. si hablando con Isabel, le decía que es que lo percibo en mí. Si es que ya no te hablo de lo que veo. Si es que lo noto en mí. Que a veces me digo, o sea, a veces yo me doy cuenta de que ya corro más riesgos. Y pienso, pero qué memoria de mierda tienes. Si hasta hace nada iba acojonado al supermercado. Iba acojonado al supermercado cuando solo salía para ir al supermercado. Iba acojonado y veía al resto de la gente como si fuesen mochilas llenas de virus. Uh-huh. O sea, y veía que a mí me miraban de la misma forma. Sí. Y ahora, tío, o sea, alguna vez doy la mano a alguien y luego digo, mierda. A mí también me pasa. O sea, ¿ves? Ahí lo tienes, sí. Ahí lo tienes. Y es lo que te digo, y lo percibo en mí. O sea, no te lo digo en plan criticón de balcón. No, sí. Entiendo tu argumento, sí. Sí, es que es así. Es así. Yo mismo eso, a veces digo, joder, ¿cómo has hecho eso, tío? O voy por ahí con la mano desnuda, toco un botón de un ascensor y luego me doy cuenta de que me estoy rascando la cara. Y digo, ¿pero qué coño haces, tío? Que esto fue hace 2 meses, que es gravísimo, joder. A ver, yo no soy el mejor ejemplo, porque yo tengo una memoria que vaya por Dios. Pues tengo la cabeza que da para un episodio aparte. Pero cuando hablo de eso, no hablo como persona que critica desde su atalaya. Te hablo como persona que lo siente. Y a Isabel se lo digo. Le digo, es que lo percibo en mí. Que yo mismo parece que me he olvidado de lo que hemos vivido. Y me parece fatal. Y me he hecho unos sermones a mí mismo del copón. En plan, ¿pero por qué haces eso, joder? ¿No te acuerdas de lo que acabamos de vivir? Claro, a ver, al final pienso que son como 2 formas de ver o de entender lo que estamos padeciendo y que al final yo creo que todo el mundo, que sí, en realidad nadie lo olvida, simplemente a veces queremos olvidarlo y queremos dejarlo atrás porque queremos pasar página de esto y quizá aún no somos conscientes del todo del momento tan grave, tan jodido que estamos pasando. Yo tengo esa sensación. Pero bueno, te pregunto por más temas porque si no al final hablamos solo del maldito coronavirus. Te quería preguntar, Alex, por... Y la pregunta va a ser muy directa. ¿En qué radica tu éxito con el podcast Lo que tú digas radio? Mira, evidentemente no lo sé. No lo sé porque esto no es ciencia, no hay un estudio, no he hecho una encuesta, pero yo creo que radica en la autenticidad. Uh-huh. En la autenticidad que se basa en que yo hace 2 minutos te he dicho que el que no tiene memoria del coronavirus soy yo mismo. Te quiero decir, yo estoy acostumbrado a que en los medios de comunicación normalmente los que los que conducen los programas son gente admirable y cuasi perfecta que se dedica a destacar o a poner en relieve los defectos de los malos o de los contrarios o de como lo quieras llamar. Yo, en cambio, intento poner los míos por delante para que la persona con la que estoy se desnude y haga lo propio, y normalmente eso pasa. Y se produce un ambiente de autenticidad y un diálogo tan genuino en la mayor parte de los casos, que eso empapa al oyente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es cuando tú escuchas un programa, a mí me ha pasado, seguro que a ti también, vas en el coche con la radio puesta y en la radio se están descojonando, tú te descubres riéndote o sonriendo y no sabes qué coño han dicho. Uh-huh. A mí me pasa. Sí. Me estoy riendo y digo, no sé de qué se están riendo, pero bueno, yo me río. Y es porque hay empatía entre los oyentes y los profesionales de las radios o del podcast que hace que navegues en sintonía, que si hay
si efectivamente hay un ambiente íntimo, genuino y auténtico, te sientas parte de él, lo sientas como tal. A mí me pasa muchas veces, y eso es el comentario quizá que más escucho y que puede responder un poco a la pregunta, muchas veces me escriben oyentes diciéndome, joder, es que siento que estoy sentado con vosotros en el sofá comiéndome unas pipas, o siento que estoy con vosotros, y yo creo que es eso, no hay nada, no percibes nada que te saque de una charla familiar o una charla como la que tienes con tus amigos tomando unas cañas. Y eso yo creo que es, no sé si el éxito del podcast va por ahí, pero desde luego es el factor diferenciador. Sobre todo lo era cuando lo empecé en 2017, añadido a el hecho de que no hay corsé de ningún tipo, ni de tiempo, ni de los temas que se tratan, ni del lenguaje que se utiliza, y a que me he sentado con gente de absolutamente todos los colores. Y con toda esa gente he adoptado la misma posición, me he enfrentado igual. De hecho, creo que fue Juan Soto Ibars el que mencionó lo que tú digas en una entrevista y dijo que lo que más le llamaba la atención es que no sabía de qué pie cojeaba yo. Ujú. Y es que yo digo que yo mismo no lo sé y la gente no me cree. Pero sea como fuere, es algo positivo también, porque me permite ser, ¿cómo decírtelo?, un invitado blanco, o sea, un conductor blanco, sea quien sea el invitado, y eso te da una información muy, muy pura para que tú la digieras y saques tus propias conclusiones, que es lo que a mí me interesa, porque tú nunca sabes lo que pienso. En muchos casos, en el periodismo, el periodista al final te lleva un poquito de la mano y te dice, mira qué feo esto, mira qué mal este señor que es narcotraficante, mira qué mal este señor que conduce o lidera una organización religiosa a la que en muchos países se considera una secta, mira qué mal esto, y yo no. O sea, yo hablo con todos exactamente igual, con los héroes, con los villanos o con como lo quieras ver. Y creo que algo de eso tiene que haber para que el podcast guste, porque los protagonistas son tan variados que nos tenemos que ceñir a que hay algo que se repite en todos los episodios y que atrapa al oyente. No sé si me he enrollado mucho, pero bueno, suelo hacerlo. No, es perfecta la respuesta. Ah, Quería plantearte una comparación de tu programa, de tu podcast, con otros tres que aparentemente pueden ser muy diferentes, pero yo encuentro un nexo en común sí, y quería compartirlo contigo, a ver cuál es tu opinión. Y hacemos un breve análisis de tu programa y de comparación con algunos que, en mi opinión, tienen alguna similitud. Primer vale. ejemplo, La Resistencia de Broncano. Segundo ejemplo, El Chiringuito de Jugones, presentado por Josep Pedrerol. Y tercero, Sálvame, presentado por Jorge Javier Vázquez. ¿Tienen, en tu opinión, algún trazo común con tu programa? A ver, yo, por ejemplo, La Resistencia, indudablemente, pero realmente la Resistencia veo la similitud porque yo no veo la televisión, pero sí sé lo que es La Resistencia y sí veo en Twitter los invitados que va habiendo en La Resistencia, porque además muchos son trending topic, Uh-huh. y hay cierta similitud en la selección de invitados en el sentido de que mañana puedes tener a un luchador de MMA, como tuvieron ellos a Juan Espino, o yo tuve a varias personalidades relacionadas con las artes marciales mixtas, que es algo que a mí además me gusta mucho, y al día siguiente puedes tener un científico, o puedes tener a Isabel Coixet. Y luego hay otro rasgo que yo creo que también nos une, y es que yo no soy cómico, pero vengo del humor. Yo vengo de hacer humor en la Uh-huh. radio, veo de contenidos humorísticos, el Broncano es un humorista, pero por lo demás, yo creo que en La Resistencia el secreto del éxito está en la forma y en lo que tú digas está más en el contenido, en lo que sacas de escuchar una de esas charlas que puede llegar a durar 3 horas. Hasta donde yo sé, La Resistencia es más pues las situaciones que se producen, Uh-huh. la impredecibilidad de la relación que va, o sea, de cómo va a reaccionar el invitado,
no sé bien, pero creo que esas son un poco las similitudes y luego lo que nos distancia de qué es lo que obtienes. En unos casos más el fondo, en otros casos más la forma. El siguiente ejemplo, que es me cuesta un poco más ver los otros dos, pero seguro que si me dices tú cuál es, porque evidentemente conozco ambos formatos, que son los tres programas, yo creo, más populares de la televisión y más casi longevos. Bueno, no, La Resistencia no, pero más longevos te iba a decir. Pero bueno, Sálvame y El Chiringuito llevan mucho tiempo. Muchos años. Sí, sí, sí. Mi análisis venía por el hecho de que el presentador, tú, Alex Hidalgo, Josep Pedrerol o Jorge Javier Vázquez o Broncano, los tres tienen un estilo muy natural y se muestran tal y como son y muestran, tienen conversaciones, entrevistas o conversaciones con sus colaboradores, en este caso de Pedrerol o de Sálvame, pero si fijamos más en una entrevista que pueda hacer Pedrerol o que pueda hacer Jorge Javier, o incluso conversación a veces entre los propios tertulianos con el propio Pedrerol, ves el nexo de naturalidad, ves una especie de lenguaje totalmente desenfadado, parece que están contigo en el sofá comentando el partido del Barcelona, discutiendo, se enfadan, se ríen, parece una familia que está alrededor de un moderador que es Pedrerol, y Sálvame creo que pasa algo similar. Y creo que en la Resistencia en cierta medida también, porque los dos colaboradores, Grison, y no recuerdo el nombre del otro compañero, también participan. Ricardo Castella. Efectivamente, participan también, participan también de la conversación. Hay un nexo de improvisación, de dejarse llevar por el tema, eso sí, mucho más acotados en el tiempo, a diferencia del tuyo, y a diferencia del tuyo se profundiza también más en el tema. Yo me quedaba en el detalle del estilo, que creo que tiene una similitud. Es cierto, tienes toda la razón, porque además, sí es verdad que en Sálvame, yo creo que algo que, no sé si lo empezó a hacer Jorge Javier o si ya antes lo hacía Sardá, pero tiene la característica de la ruptura absoluta de los formalismos televisivos. Esto es, me voy por detrás de la cámara, ves a todo el equipo que está grabando el programa. Va a hablar con el director incluso. Eso es, salgo y me voy a la sala donde están los entrevistados, luego cojo a este invitado y me lo llevo a no sé dónde, lo mando para no sé cuánto, se ponen a comer, en el plató, a mirar el móvil, el otro sale un momento que tiene una llamada, el otro viene, el otro va. Efectivamente, tú escuchas lo que tú digas y hay incluso llamadas telefónicas, a lo mejor llaman por ejemplo, al Monaguillo lo llamó la madre por teléfono mientras estábamos grabando, coincidió que lo llamó su madre y hubo un momento hilarante ahí del Monaguillo charlando con su madre, que yo le dije, si no te importa yo lo dejo, y él me dijo que sí, y ahí se quedó. Luis Alberto de Cuenca con su hija. Yo también juego a eso, todo lo que yo sienta como un formalismo radiofónico, intento evitarlo. Y es cierto que también, pues sí, o sea, ese hilo que has trazado, sí que entiendo que es así, sí que hay ese nexo. No sé tanto si Pedrerol es así, es decir, si el estilo de Pedrerol es tan espontáneo y tan desenfadado, pero desde luego sí que empata con lo que me dices de Jorge Javier. Te iba a seguir preguntando por tu programa, por el estilo, por la forma de hacerlo. ¿Crees que esa naturalidad, que desde luego no es impostada, crees que esa forma de charlar con el invitado, como decías, al final es una especie de invitación al que está escuchando, casi al que hable con vosotros? Yo esta tarde, estos días, preparando esta entrevista, me daba cuenta de que estaba casi contestándote a ti, contestando a tus invitados, sonriendo con vosotros. Al final es una conversación también. Sí, eso, lo que dices tú lo hace mucha gente. A mí me escriben en redes de, mira, me he puesto a gritarle al ordenador cuando estabais hablando. O sea, hay gente que efectivamente que dice que no puede contener el impulso de participar en la charla. Yo creo que sí, que ese es uno de los factores de éxito del podcast, y es lo que se pretende. Por eso cuento siempre que tuve mis dudas con el episodio del doctor Cavadas sobre si subirlo o no, aunque tarde o temprano tenía que subirlo, pero lo subí al poco después de haberlo grabado, porque mi propia familia me insistió para que lo subiese, porque yo estaba muy preocupado porque en esa conversación no se produce ese efecto de
que yo buscaba desde el inicio del podcast, Ya. de intimidad, de charleta de amigos, de desenfado, y entonces yo estaba preocupado por eso. Al final, y estas cosas son así, al final resultó ser uno de los episodios más aplaudidos de la historia del podcast. Ujú. Sí, a veces, por ejemplo, yo ahora confieso que tenía más o menos un guión pensado y al final me he ido por otro lado y casi no te preguntó nada de lo que tenía pensado, pero bueno. Bueno, pasa mucho, pero eso bueno. es bueno. Más allá de eso, te quería seguir preguntando, hasta que tú me dejes, por tu experiencia en este caso, te quiero preguntar por tu experiencia periodística. Pasaste Sí. por la televisión, por la televisión de Galicia, pasaste por Onda Cero, de la radio, ahora tienes tu propio podcast. ¿Qué es lo mejor que has aprendido de la tele? ¿Qué es lo mejor que has aprendido de la radio, digamos, por decirlo de un modo estándar, como puede ser Onda Cero, en este caso? Bueno, el programa en el que estabas, con el Monaguillo, la parroquia, muy estándar no es que sea, pero no deja de ser una radio comercial en la que, bueno, hay unos tiempos, hay una publicidad, hay unos modos, hay el lenguaje, aunque sea de madrugada y aunque sea con el Monaguillo. ¿Qué te ha servido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esa experiencia en La Gallega y en Onda Cero, en Televisión de Galicia y en Onda Cero? Mira, yo sobre todo, la radio es casi mi vida. Yo soy un enamorado de la radio. Lo es todo para mí. Y he aprendido y he disfrutado muchísimo en la radio. He aprendido a hablarle a todo tipo de oyentes, aprender a hablar de forma que te puedan entender todos y que todos puedan empatizar contigo, a llegar a mucha gente diferente. He aprendido a improvisar, me ha ayudado mucho a, precisamente una cosa que uno puede ver o puede percibir si escucha lo que tú digas, es que normalmente, sea cual sea el tema, consigo salir adelante, tenga más idea o menos, pero puedo seguir llevando la conversación a buen término, o por lo menos pues terminarla sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Y yo creo que eso me lo ha dado el tiempo que he trabajado en la radio, no solo por el hecho de trabajar en la radio, que también, sino por la gente con la que he trabajado, porque he tenido la suerte, el privilegio y el honor de estar al lado de algunos de los mejores y en facetas diferentes. He trabajado con José Antonio Avellán, he trabajado con efectivamente el Monaguillo y Arturo González Campos. Uh-huh. He trabajado con gente, joder, me olvidaré ahora en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa y con Silvia Casasola. Uh-huh. Y he conocido a gente espectacular. De todos me he llevado algo. Yo estoy convencido de que en lo que hago hay un poquito de todo. Es decir, si tú eliminas de mi cerebro mi paso por la parroquia, por ejemplo, estoy seguro de que no haría ya lo que tú digas como lo hago. Si eliminas mi paso por la jungla de Avellán, lo mismo. Si eliminas mi paso por la Rosa de los Vientos, es decir, lo que yo estoy haciendo hoy es heredero directo de todo lo que hice antes. En televisión, yo creo haber aprendido, si te soy sincero, creo haber aprendido menos de la televisión, y nunca me han dolido prendas en reconocer que mi preferencia es la radio y mi verdadero amor es la radio. En televisión, pues aprendes otros códigos, otra forma también de comunicarte, que al final es diferente porque cuenta mucho lo visual, porque tienes que ser más breve y inevitablemente tiene que ser un poco más artificiosa esa forma de comunicar, o menos honesta, porque tienes que ceñirte mucho al trabajo que haces con un equipo de personas. Tú puede que tengas un guión que no te hayas escrito tú mismo, tienes un tiempo muy determinado. Si grabas algo, eso luego se cortará y no lo cortarás, quizá, o sí, pero a lo mejor no lo cortas tú y luego lo ves terminado y faltan partes que tú habías grabado y que creías que habría que incluir. No sé cómo decirte, en televisión lo que aprendes es ¿cómo decirte? Sobre todo aprendes a trabajar en equipo y a asumir que eres una pieza pequeña de un engranaje, hagas lo que hagas. Y eso está bien también. Para el día de mañana, bueno,
pues por ejemplo, yo soporto muy bien, estoy bastante orgulloso de cómo llevo las críticas, que no te puedo decir que tengo días, como todo el mundo, hay días en los que me duele mucho y hay otros días que parezco de teflón, y también me ha ayudado mucho eso, el que lo he pasado mal muchas veces en televisión por cosas que no salían adelante y le das mil vueltas hasta que acabas asumiendo que, oye, es imposible que todo salga bien siempre y hay días mejores y días peores, no sé. Esas son algunas de las cosas que sé que he aprendido de ambos medios. También he trabajado en prensa escrita, pero bueno. ¿Cuál es esa magia de la radio? Porque si uno escucha entrevistas que se le hace a periodistas que trabajan en ese medio, a comunicadores profesionales de la radio, siempre escucha esa pasión que manifiestan por trabajar en la radio, ese gusto por hacer lo que hacen, ese amor por la radio, y hablan todos de esa magia que se produce entre el periodista que emite el mensaje, el sonido que viaja por la radio y llega a la persona que lo escucha, pues en sitios muy diferentes, su trabajo, en el coche, en cama. Sí. La radio tiene eso, ¿no? ¿Qué es eso que tiene la radio? Porque yo en otros periodistas que trabajan en prensa escrita o que trabajan en televisión no lo percibo tanto. Ya, somos un poco cansinos y un poco intensos los de la radio, ¿eh? Es verdad que es un discurso el que tú estás diciendo que se repite. Y a mí me encanta la radio, la pregunta no es para nada en ese sentido negativa, al contrario, a mí me apasiona la radio desde niño, desde que tengo uso de razón, escucho la radio todos los días. No, pero Alejandro, te lo digo yo como reflexión al escucharte a ti, de decir, joder, mira que somos, porque es cierto, yo soy el primero. Y pensándolo ahora, yo creo que tiene que ver el hecho de que tú entras en una radio y el ambiente es el mismo que en una salita. Te quiero decir, tú cuando vas a trabajar a la tele es todo más frío. Hay un montón de gente, normalmente son espacios amplios, a lo mejor hay un público que cambia en cada programa. No sé cómo decirte, es algo más frío, es algo más aséptico. Como te digo, estás más sujeto a unas reglas, hay más tensión. En el mundo de la televisión hay mucha tensión. ¿Por qué? Y esto lo hablaba en el episodio de Alberto Casado. Qué interesante. Porque en la televisión hay un momento, o sea, el problema de la televisión es que tú tienes audiencia diaria. Entonces, al día siguiente, si la audiencia ha ido mal, está la gente histérica y mirando la curva y diciendo en qué momento nos hemos caído, en qué momento la audiencia hemos perdido gente, en qué momento la hemos ganado, y entonces eso hace que además el programa cambie constantemente. Porque yo le ponía le hacía la analogía o el ejemplo, le ponía el ejemplo a Alberto de es que fíjate, a las 3:35 de la tarde hay esta subida de audiencia. ¿Qué pasó a las 3:35? Bueno, pues que Alberto salió a escena, o sea, se puso ante la cámara disfrazado de lagarto. Y este pico es de cuando Alberto salió disfrazado de lagarto. Pues Alberto tiene que salir disfrazado de lagarto todos los días. ¿Sabes? Funciona, es todo más mecánico, más robótico, hay menos corazón. En cambio, en la radio, ya sabes cómo va el tema de las audiencias en la radio. EGM trimestrales, por encuestas, que también, bueno, eso es otra historia. Sí. Pero no hay esa presión, ¿no? Esa presión, esa tensión. Claro, no es tan producto, ¿no? Quizá. Claro, lo puedes disfrutar, lo puedes saborear. En la radio los presentadores casi siempre tienen personalidad. En la televisión hay presentadores que son buenos y resolutivos, pero no tienen... Para mí, joder, por ponerte un ejemplo, no tengo nada contra él, pero yo no sé, no sería capaz de atribuirle una personalidad muy determinada, muy marcada a Jesús Vázquez. Ya. Es un tío que lo puedes poner a presentar un talent, lo puedes poner a presentar un reality, lo puedes poner a presentar Noche de Fiesta y lo puedes poner a presentar... En cambio, en la radio, tú piensas en presentadores de radio y todos tienen una personalidad bastante marcada, los de la radio convencional. No lo sé, hay algo que lo convierte en un medio mucho más cercano de los receptores, de la gente a la que llega, que la televisión.
creo que tiene que ver con eso, la magia de la radio. Y como te digo, pues esa familiaridad, el sentarte todos los días en el mismo estudio con la misma gente, es algo también tribal, trabajar en una radio. No sé, estos son cosas, reflexiones que estoy haciendo a vuela pluma, ni siquiera me lo había planteado, pero me imagino que algo de eso habrá, no lo sé. ¿Cómo fue para ti trabajar primero bueno, el orden creo que no me equivoco, primero la Rosa de los Vientos, luego la parroquia, ¿no? No, yo empecé en la parroquia, estuve en una etapa, en un par de temporadas en la parroquia, en 2011, sí. Cubriendo una baja. Pero estuviste también en 2014, 15, ¿no? Claro, en esa primera etapa estuve en la parroquia y en No Son Horas. Y en la segunda etapa, que fue 2000, no sé si 16 o 2015. Creo que 2015. 2015, pues en la parroquia, en No Son Horas, y en la Rosa de los Vientos. ¿Y cómo es eso? Porque no tiene nada que ver un formato con el otro, y hay algo muy innovador en la parroquia, que yo era fiel seguidor de la parroquia, yo era un parroquiano. Y era para mí el gran mérito de ese programa era también romper con la radio tradicional. Si uno ponía la radio por la noche, tengo una amiga que no era muy fiel de la radio, pero tuvo una temporada problemas para dormir, le costaba, y Alex, ¿cómo haces? Yo pongo la radio y me quedo, si me gusta el tema me quedo. ¿Y qué programa? Yo le decía, pon la Rosa de los Vientos el fin de semana, y por semana, si estás agobiada, pon la parroquia porque te va a relajar. Y me decía, es que pongo, no voy a decir el nombre de emisora, pongo tal emisora, pongo tal otra, y me deprime escuchar a la gente con problemas. Era como muy acompañarte en ese problema que era el no dormir, problemas de ansiedad. Quiero decir, era todo un drama, y vosotros rompisteis con eso, con la parroquia, y La Rosa de los Vientos, que ya venía de antes el proyecto. Es un programa, por calificarlo de un modo, muy instructivo, de conversaciones muy lúcidas, profundas, muy interesantes, nada que ver uno con el otro. Ambos, en mi opinión, son originales en ese horario en el que están, y no sé cómo era para ti trabajar en esos dos programas tan diferentes. Bien, porque mi personalidad era la misma. Es decir, yo, a diferencia de Jesús, como te comentaba de Jesús Vázquez es un grandísimo comunicador y presentador, y yo creo que no soy nada del otro mundo en ese sentido, pero por lo menos tengo una personalidad marcada, y si la puedo utilizar en lo que hago, pues estupendo. Si no, como presentador polivalente yo no te valdría. Y el tema es que tanto en la parroquia como en No Son Horas, como en La Rosa de los Vientos, era el mismo tío. O sea, no es que en la parroquia, cuando yo hablaba, era un cachondo, y luego me escuchabas en La Rosa de los Vientos y era un periodista de investigación súper serio. Mantenía esa personalidad y el desenfado al transmitir la información, y además se daba la feliz coincidencia de que yo, a estas alturas, ya todos los que conocen lo que tú digas lo saben, pero en aquel momento no. Yo soy una persona con muchísimas inquietudes y muy curiosa. Por eso La Rosa de los Vientos es uno de los programas en donde más me gustó trabajar. Entonces, si bien yo seguía un poquito manteniendo el humor con el que suelo o intento impregnarlo todo lo que hago, en La Rosa de los Vientos además tenía ese plus de estudiar, de preparar información más elaborada, de jugar con las músicas al hacer piezas. Pero para mí fue estupendo, fue maravilloso. Además, me gusta trabajar en contenidos diferentes, porque al final eso te mantiene motivado. El hecho de que, vale, en uno es el cachondeo, la fiesta y no sé qué, pero en este otro también puedo jugar a ser más periodista, más... A mí siempre me atrae el hecho de hacer cosas diferentes, cosas nuevas, de no estar... Yo soy de ese tipo de gente que se aburre estando en el mismo sitio mucho tiempo. Ser tu propio jefe en lo que tú digas radio, hacer tu programa, tú, como te gusta, para ti, la forma que te gusta, en el formato que te gusta, incluso tener a invitados pues de renombre y que te interesan a ti, no solo a ti, sino al espectador, pero me explico, el ser tú, el que hace el programa, sin depender de nadie, ni ningún superior, ni ningún otro compañero que tenga una opinión diferente, que quiera otro estilo, que tengáis que negociar para llegar a un producto final, sino que tú eres el máximo responsable de eso y del éxito del mismo también.
Sí. ¿te ha ayudado a conocerte más a ti mismo? ¿Te ha ayudado a ser mejor profesional? ¿Qué Sí. notas en ti una cierta evolución personal y profesional haciendo lo que tú digas radio? Por supuesto, porque tú eres lo que yo siempre digo que más me gusta de trabajar yo solo en lo que tú digas, es el ser siempre consciente de tus errores, de que tus errores son tuyos, no tener margen para plantearte qué es lo que está fallando o como pasa a veces que crees que puedes aportar más al programa de lo que te permite aportar el presentador, el director, que te dice, puedes llegar hasta aquí, puedes hacer esto, pero esto otro que quieres hacer ya no. En cambio, en lo que tú digas, pues lo puedes probarlo, lo puedo probar todo. Juego en todos los géneros, porque hay momentos que son de coña, que el programa es de humor casi. Hay otros momentos en los que es emotivo y es casi más de psicología y de catarsis. Hay otros en los que es más riguroso, más periodismo, más serio. Y al final, quieras que no, eso es una escuela estupenda. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta es eso, es también tener algunas charlas que han sido más complicadas o que no me lo han puesto tan fácil y poder salir adelante. Esa es la forma de mejorar y a mí me ha ayudado mucho en eso. Además de todo lo demás, porque en lo que tú digas también, trabajando en lo que tú digas, hago diseño gráfico, porque preparo, pues yo que sé, un banner. Ahora estoy dándole mucha bola al canal de YouTube y acabo de diseñar el banner y estoy diseñando las miniaturas en los vídeos y al final me está permitiendo explorar un montón de territorios que me interesan y aprender cosas nuevas que además son cosas funcionales que voy a poder aplicar a esto que al final es como mi producto, es mi marca. Entonces, eso también es muy bonito y poder ofrecerle lo que tú haces directamente al cliente no, al consumidor, al oyente, sin que medie nada ni nadie. Y eso es estupendo, es maravilloso. ¿El podcast también tiene esa magia que tiene la radio? Lo tiene esa magia, pero menos, no es lo mismo. Fíjate, no es igual. Hay algo en la radio que quizás sea el directo, no sé, todavía no es algo que yo tenga bien identificado, estoy casi convencido de que es el directo, pero hay un punto de magia de la radio que no alcanza el podcast, a pesar de que te voy a decir, yo adoro este formato y me lo ha dado todo y me lo sigue dando y mi vida ahora es esa. Pero hay algo en la radio que se siente diferente. Por eso yo, vamos, por mucho que ame mi podcast, jamás voy a querer cuando me preguntan, ¿crees que el podcast matará algún día a la radio? Aparte de que creo que es una pregunta que no tiene mucho sentido, me moriría. Yo amo la radio, adoro la radio y no quiero bajo ningún concepto que se muera o que desaparezca. ¿Ha habido algún entrevistado que te haya impactado, ya sea para bien o para mal? ¿Que te haya gustado charlar con él, que hayas aprendido de él, o que hayas dicho qué tío más inteligente, más resolutivo, qué gusto hablar con esta persona? Sí. Por ejemplo, me impactó el Langui, pero me impactó por lo que ya he contado muchas veces, porque siempre tenemos su imagen en televisión o mismo en el rap, suele ser de desenfado, de alegría, de cachondeo, de la vida mola y vamos a pasarlo bien. Y me encontré con un tío pues bastante tocado anímicamente que no me esperaba, la verdad. No tenía nada que ver con el que yo había visto en televisión. Y esto no es ni bueno ni malo, es una o sea, creo que es positivo en el sentido de que define lo que es el podcast. Da igual el personaje que tú veas en la televisión. Cuando yo llego allí a hablar con él, me encuentro la verdad. Y es normal que una persona como él, con el grado de fama y de responsabilidad que tiene a día de hoy, pues también a veces cueste gestionar todo eso que está viviendo, y es un poco con lo que me encontré, pero claro, no deja de ser impactante. Y pues, te comentaba, el doctor Cavadas me sorprendió esa distancia inicial que no esperaba que fuese tanta. Nadie para mal, esto te lo digo, con sorpresas, pero no para mal de luego decir, Dios mío, qué horror, no, en absoluto.
No sé, y también me sorprendió las amistades que llegué a fraguar grabando, como por ejemplo en el caso de Isabel Coixet, o en el caso de MDJ, o en el caso de Juan Soto Ibars. Era gente a la que yo no conocía de nada. Empecé a grabar y cuando le di al stop en la grabadora ya éramos amigos. Que como digo siempre, que eso es muy bonito porque el oyente es testigo de cómo se fragua una amistad, y eso está bien, es un extra, yo creo, ¿no? Ir percibiendo cómo se va rompiendo el hielo y cómo lo que empieza frío acaba haciéndose más cálido, más cercano y más familiar. Y bueno, principalmente, o sea, las sorpresas son de ese tipo. Yo no te puedo decir ni que con alguien me haya llevado un alegrón tremendo porque me esperaba una cosa mucho, ni a la inversa, porque yo nunca voy con prejuicios a las entrevistas, nunca, porque es que si fuese no podría hacer el trabajo como lo hago si fuese lleno de prejuicios sobre la persona con la que me voy a sentar. Tengo que confesarte, hacías mención en la entrevista a Juan Soto Ibars, cuando retomé Línea Clara, en el confinamiento, sí. poco antes del confinamiento, unos meses antes del confinamiento, digamos que Línea Clara lo hice en 2 etapas. Una primera, y pasaron unos meses y lo retomé. Sí. Poco antes de retomarlo, una de las entrevistas en las que me fijé, de los podcasts en los que me fijé, y la entrevista en concreto en la que me fijé para decir qué es lo que yo quiero hacer y qué estilo quiero hacer, fue en esa entrevista que le hiciste a Soto Ibars, precisamente. La escuché y sí, la escuché, me encantó y dije yo, joder, yo quiero hacer algo así, quiero decir, con mi estilo, con mi forma de ser, con los temas que a mí me preocupan, quiero decir, este podcast, pues yo me centro mucho en política, me centro mucho en sociedad y un poco en cultura y en música, y intento entrevistar a periodistas que me gustan para aprender de ellos y poder conocerlos además, y que la gente escuche a los que para mí son pues, referentes en la comunicación, ¿no? Y pues sí, esa fue una entrevista que dije yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer algo así y este es un formato que me gusta y que no lo quiero copiar, ni mucho menos, pero sí es una de las ideas que yo tenía en la cabeza y que no sabía quizá llevar a conclusión, ¿no? A realizar. Ya. Sí, además es que esa conversación tú la escuchas y de hecho tuve la suerte de poder entrevistar a Soto Ibars unos meses después y sí. No, pues te decía que esa es una de las conversaciones de lo que tú digas, que tú la escuchas y dices, joder, esto es auténtico, esto es así, es real, porque estamos los dos de cervezas, nos acabamos de conocer y estamos abiertos en canal, contándonoslo todo, hay muy buen rollo, hubo mucha química entre él y yo, y es eso, tú ese episodio lo escuchas y entiendo que debe de ser lo que te llamó la atención a ti, lo que hizo que te sonase la campana, tú lo escuchas y dices, esto es auténtico, tío, esto es genuino. Son 2 tíos sentados intentando arreglar el mundo. Efectivamente. Y me parece que resume mucho también lo que tú digas, ese episodio. Entonces es un buen detonante para que alguien se anime a hacer algo similar, porque desde luego yo lo podría utilizar como ejemplo de lo que es mi podcast, la conversación con Juan. Para mí lo fue, desde luego. Para mí fue un ejemplo y una luz. Es decir, joder, yo quiero hacer un podcast, quiero entrevistar a gente, me va a ser muy difícil y me es difícil. Algunas personas pues contestan, otras no, otras pues quieren un tipo de entrevista que a lo mejor pues no es la que tú buscas, incluso lo que tú dices, la experiencia de entrevistar a algunas personas y que no digamos que no te dan o no te aportan lo que tú pretendías en un principio. Y creo que tú rompes lo que decías, una tradición en radio, incluso en los primeros podcasts también querían ser un poco continuistas, en algunos aún hay así, que está bien, que para mí no es ni mejor ni peor, es otra forma de hacer podcast o hacer radio, o hacer comunicación o hacer entrevistas, que son entrevistas en las cuales el entrevistado tiene que contestar en un tiempo determinado y de una forma determinada, si no, ya te va a cortar el entrevistador. Ya. Pero yo eso no lo hice nunca. No, por eso, por eso te digo que tú no lo haces y que para mí es genial eso, que el otro limita y parece que ¿tú qué quieres? Lo que yo le preguntaría al periodista, que sabe mucho más que yo, claramente, pero yo le preguntaría, ¿usted quiere que la persona le conteste lo que usted quiere o que la persona exprese su opinión sincera y que la exprese de la manera que él quiere? Claro.
Claro, yo soy el de los segundos. Claro, Por claro, eso claro, claro. precisamente, sí, por eso precisamente yo no llevo, no tengo hoja de ruta. No Ahí es está. voy a hablar con Juan porque quiero que me cuente no sé qué, o voy a Ujú. hablar con Juan porque quiero que en este tema me entre en no sé dónde. O sea, yo llego allí, nos sentamos, normalmente tengo una primera pregunta que suele ser absolutamente banal. La primera pregunta suele ser una tontería del tipo que, bueno, una cosa que hago mucho es empezar las charlas con alguna anécdota o algo que me haya pasado. Si me ha pasado algo en el día de Ujú. lo que quiero hablar, se lo casco al invitado. Le digo, bueno, joder, hace no demasiado hablé con alguien de que venía del osteópata y se lo, y se lo conté, o del fisioterapeuta. Es decir, yo procuro eso. Hay un punto de partida y que a partir de ahí, valga la redundancia, pues se vaya desarrollando la conversación. Sí es cierto que una cosa que me gusta hacer y que quizá ya no es tan diferente como puede ser otras charlas como la de Juan, me gusta mucho hablar con expertos, hablar con científicos, hablar con, pues, es que a mí me gusta mucho que lo que hago valga y te deje pozo y te invite a la reflexión, aunque sea para mal en el sentido de que a lo mejor el protagonista dice cosas que no están bien, pero te hace reflexionar de cómo esta Ujú. persona puede pensar eso, cómo puede ser que este señor o esta señora haya dicho tal cosa y te hace reflexionar, te hace intentar ponerte en la piel del otro, no sé, yo creo que se pueden hacer ejercicios muy interesantes a raíz de la escucha de un episodio de lo que tú digas, y eso es muy bueno. Y como te digo, a veces también tengo, joder, por ejemplo, en su momento traje a un experto en historia de Japón para hablar de los samuráis. Ese tipo de cosas también las hago mucho y las disfruto mucho. En el momento vital en el que estás, de tu profesión, lo que me comentabas que aprendiste de este programa y con este programa, con lo que tú digas radio, eh, ¿rechazarías alguna oferta por no ser, porque no te pida o no requiere de ti hacer lo que tú ahora quieres hacer? No, yo toda aquella oferta que me interese y que pueda combinar con la realización de lo que tú digas, yo en principio la voy a aceptar, siempre y cuando me permitan ser como soy. Si me piden que sea otra persona ya es imposible, Ujú. más que nada por capacidad, no por voluntad. Como te decía hace un rato, yo no puedo ser un presentador blanco. Yo tengo que ser Alex Hidalgo, con mis historias, con mis neuras, tienes que dejarme campo libre. Yo, de hecho, no trabajo bien con guión. Entonces, siempre que se den esas condiciones, yo, por supuesto, estaría encantado de acometer cualquier proyecto nuevo, porque además, como te decía también hace unos minutos, a mí me encanta hacer cosas nuevas, me encanta ponerme a prueba y me encanta aprender. Hablábamos de que, bueno, tienes motivos para estar orgulloso y contento con los resultados de tu programa, eh, pero echas de menos la radio. Sí, claro, claro, por supuesto. Es lo que te digo. Cuando te digo que hay un puntito de magia que sé que la radio tenía y que el podcast no tiene, Ujú. ese puntito de magia se echa de menos. Ya te digo, no lo tengo muy bien identificado. Puede que sea el directo, puede que sea el sentarte en un estudio, puede que sea la redacción, pero hay algo ahí, hay un pequeño aliciente que se echa de menos cuando uno hace podcast y que hace que te des cuenta cuando estás haciendo un podcast de que no es la radio. Es decir, puedes estar haciendo radio, pero no es radio. No sé cómo explicarte. Ujú. Notas que hay algo que lo diferencia. ¿Tienes la sensación de haber llegado en tu profesión a donde querías haber llegado? ¿O aún te queda, aún no llegaste donde quieres? Fíjate, sí, tengo la sensación, no sé si tanto de llegar a donde quería haber llegado, pero de haber encontrado mi sitio. Ujú. Sé que yo me tiré hasta que llegué, hasta que hice lo que tú digas y se asentó. Yo caminaba errático y no sabía qué hacer, no sabía, voy a hacer programas de humor, luego pienso voy a hacer programas de fitness. Tuve una temporada que le propuse a Bellán hacer un programa de fitness y vida sana.
luego quiero hacer un programa de curiosidades, luego esto, luego lo otro, y al final es como que vas probando cosas. Tuve otra temporada que quería hacer también televisión, humor en la tele, pero es porque no tienes un sitio que digas, vale, esta es mi parcela. Y entonces estás inseguro yendo de un sitio a otro diciendo, a ver si hay algo que me indica que estoy donde tengo que estar. Y yo ese punto lo alcancé haciendo lo que tú digas. Dije, esto sí es mío. Y tienes esa sensación como de, por fin, este soy yo, la gente ya sabe lo que hago, hay una forma de hacer algo que quieras que no, ya tiene un poco tu nombre, ¿no? Un estilo de hacer las cosas que ya quien te conoce, si lo encuentras, dice, joder, esto es como lo que hace Alex, este es el rollo que hace Alex, y a mí eso es una cosa que me enorgullece. Y digo, joder, pues mira, eso lo he conseguido, porque además lo he conseguido absolutamente solo y desde la nada más absoluta y desde una situación, además, que dejaba mucho que desear. Entonces sí tengo esa sensación y sí tengo ese orgullo de decir, oye, pues mira, aquí he plantado mi bandera y por fin he conseguido algo mío y de lo que estar orgulloso. Ahora, llegar a donde quería, hombre, yo sigo teniendo miedo a fin de mes. Vamos a ir terminando la entrevista. Sí. Ahora te pregunto por lo que me acabas de decir, pero te quería preguntar, y no quería que se me pasara esa pregunta. Sí. Tú antes de trabajar con José Antonio Avellán o con Bruno Cardeñosa, como seguidor de la Sí. radio, seguramente los tenías en un pedestal. Sí. Después de Sí. trabajar con ellos, a día de hoy, siguen estando en ese pedestal. Sigues Sí. mirando lo que ellos hacen y dices, qué buena esta gente, qué bien trabaja y qué grandes profesionales son. O por el contrario dices, bueno, sí, pero con ellos hay un equipo muy bueno que les ayuda a ser quienes son. ¿Sabes qué pasa? He cambiado, en esos casos he cambiado la admiración por el agradecimiento, porque entre medias he trabajado con ellos y he aprendido de ellos. Entonces hoy me hablas por ejemplo, de Bruno, de Avellán, del Monaguillo, de Arturo, y es más de agradecimiento por lo aprendido que ya de admiración. Entonces, ese es el cambio que ha habido, pero no es, ya he trabajado con ellos, ya sé de qué va la historia, no, porque las cualidades que admiraba de cada uno de ellos son independientes de la gente con la que trabajan. Por ejemplo, de Avellán siempre admiré el carisma que tiene en el micrófono, la forma tan diferente que tiene de comunicar, y lo que sabe de música. Es un crack, sí. Y cómo vive la música, cómo te habla de la música. Es uno de esos locutores musicales o de radiofórmula que ya no hay, que te pone la música y te cuenta, porque yo estuve en un concierto de Van Morrison en el año no sé qué, y aquel estadio, aquel recinto se venía abajo, y recuerdo que él dijo que... Y te puede dar igual el artista, pero quieres escuchar esa historia. Y eso da igual que haya trabajado con él, que no, eso lo tiene. Y la agilidad mental del Monaguillo y de Arturo, lo mismo. Es decir, eso son cosas que tienen ellos, que les ha dado el trabajo y también que habrá una parte de talento innato, y no ha cambiado un ápice mi percepción de ellos ciñéndome a eso, a lo que son capacidades en el trabajo, vaya. ¿Y Bruno Cardeñosa qué me puedes decir de él? Pues Bruno, que es un tío que la verdad tiene mucho mérito, porque tú dices, la gente que trabaja con él, porque después de trabajar con ellos te das cuenta de que la brillantez con la que desenvuelven su labor hay mucho del equipo, hay muchas cosas que le hacen otros. En el caso de Bruno y de Silvia, se lo guisan ellos y se lo comen ellos. Yo tenía una sección, pero yo no les hacía los guiones, para que me entiendas. Ya. Yo no les hacía... yo tenía mi sección con ellos, que me lo guisaba y me lo comía yo también. Les podía ayudar con la producción,
pero si yo escribía algo, era para mí, era para hacerlo yo. Y lo que ellos decían y lo que ellos hacen, se lo escribían ellos, lo que te digo. Entonces, es gente que curraba muchísimo, que tenía ideas constantemente, que hablaba con la gente más interesante del país e incluso de fuera del país en el programa, y ellos también se lo guisaban y se lo comían. Entonces ahí también aprendí eso, aprendí del trabajo, de la pasión, de Bruno también a superar las críticas y a seguir contra viento y marea, porque yo creo que hay pocos locutores de radio tan criticados como Bruno durante tantísimo tiempo, y el tío ahí sigue al pie del cañón y sigue haciendo su programa y le da igual 8 que 80, y eso hay que respetarlo sí o sí. Te quería preguntar por Bruno Cardeñosa en concreto, porque en mi opinión tiene mucho mérito, porque él heredó el programa tras el fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, un programa que lideraba Cebrián, que tiene un gran carisma, y él tuvo que hacerse cargo de ese programa de una manera inesperada, y en mi opinión lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo súper bien. Ahora ha ganado protagonismo también su compañera Silvia Casasolo, como dices. Para mí tiene muchísimo mérito heredar un programa de esa manera y sacarlo adelante durante tantos años y de la manera tan buena en la que lo hace, con su personalidad. Por eso te lo digo, es que Cebrián es una figura legendaria. Sí. Y que está cuyo nombre está escrito con tinta indeleble en la cabeza de los seguidores de La Rosa de los Vientos. Así es. Y tanto es así que hoy en 2020, yo no sé si ya se cumple una década o más de una década. 2007 falleció. Más de una década del fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, y aún hoy entras y ves los comentarios que dejan los oyentes de La Rosa de los Vientos a día de hoy en los podcasts del programa, y es gente quejándose de que Bruno no es Cebrián. Sí. Aún hoy. Sí, sí. Porque es normal, los cambios entre la audiencia, y especialmente la de la radio, que como ya hemos convenido, son traumáticos, tan cercana, tan tribal, son muy traumáticos. Pero normalmente, oye, después de un año o de dos, se asume lo que hay y se abraza al nuevo conductor. Con Bruno eso no ha pasado. No. O sea, siguen a diario echándole en cara a eso y tal. Por eso te digo, no cualquiera podría soportar esa presión. Es muy jodido, tío, que cada vez que abras las redes sociales o que veas comentarios en foros sobre La Rosa de los Vientos, un porcentaje alto sea de gente que se queja porque el presentador no es el que era. Claro. Que por otro lado ya no está, es que es una circunstancia que no... Claro. Entonces, eso es lo que a eso me refiero cuando te digo que he aprendido mucho también de eso. Quería preguntarte podemos considerarlos tus maestros en esto de la radio, Avellán y Bruno Cardeñosa en especial, porque son dos periodistas que admiro mucho y a los que espero tener pronto la fortuna de poderme currar la entrevista y poderos entrevistar en este podcast. La verdad es que son dos fenómenos de la radio muy diferentes también entre sí. Y bueno, como te decía, llegamos ya ya llegamos al final de la entrevista, y la última pregunta que le planteo a todos los entrevistados, sean y provengan del oficio del que provengan, es una pregunta pues seguramente la más abierta y la más complicada y a la vez sencilla de responder dependiendo de a dónde quieran focalizar el asunto. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo ves el futuro, Alex? Pues el futuro quiero verlo bien. Quiero ver que las cosas van a mejorar, que van a mejorar en todos los ámbitos. Desde un punto de vista más egoísta, también lo veo como que puede que sea un buen futuro, porque el podcast está ganando fuerza en nuestro país. Se está empezando a valorar, se está empezando a conocer, y eso me da esperanzas, y no sé, es lo que te puedo decir, que yo quiero pensar que vamos a mejorar, que aunque ya hemos hablado de lo que nos cuesta aprender y tomar nota de las cosas, yo sigo pensando que algo bueno tiene que salir de todo esto que estamos viviendo, algo bueno, aunque no sea en lo humano, sino, pues qué sé yo, a la hora de valorar el papel de la ciencia en el bienestar de un país y la necesidad de invertir en ese campo,
no sé, quiero pensar que algo bueno tiene que salir de todo esto que estamos pasando, y que el futuro nos va a traer cosas buenas y nos va a compensar por un año nefasto, porque 2020, tío, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un año que si pudiésemos borraríamos del calendario vital, se entiende, vamos. Uh-huh. Pues Alex Hidalgo, muchas gracias por estar con nosotros en La Clara. Ha sido para mí un placer poder charlar contigo, conocerte y poder disfrutar contigo pues de tu experiencia en la radio de tantos años, y ahora en tu podcast, Lo que tú digas radio. Un abrazo grande. Gracias, Alejandro. El placer ha sido mío, tocayo, y te dejo para que vayas a ponerte una bolsa de hielos en la oreja. ¿Vale? Hasta siempre. Adiós.